Hola, bienvenidos. La clase de hoy es de dinámica del movimiento circular. En la primera parte voy a hablar exclusivamente de movimiento circular uniforme. Después, sobre el final de la clase, lo extendemos un poco. Y espero que recuerdes que en el movimiento circular uniforme teníamos permanentemente una aceleración del cuerpo que apuntaba hacia el centro de giro. Y por eso la llamamos aceleración centrípeta. Si ahora a ese cuerpo le aplicamos la dinámica, no nos queda más remedio que aplicar la segunda ley de la dinámica o segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto entre la masa por aceleración. Y vamos a reforzar y recordar el carácter vectorial de las fuerzas y las aceleraciones. De modo tal que si la aceleración es centrípeta y apunta permanentemente hacia el centro de giro, entonces la sumatoria de las fuerzas también tiene que apuntar hacia el centro de giro. Y viceversa, si sobre un cuerpo hay una sumatoria de fuerzas que apunta permanentemente hacia un centro, hacia un punto, entonces ese cuerpo necesariamente está girando y tiene una aceleración centrípeta. Es muy importante que te acostumbres a distinguir, focalizar, encontrar el centro de los giros. No siempre es obvio ni evidente. Vos tenés que pensar que un movimiento circular es aquel que ocurre sobre un arco de circunferencia. Y eso está en un plano, siempre está en un plano. Luego, el centro de esa circunferencia también está en el plano. Y acá vamos a entrar en un terreno un poco escabroso. Por lo siguiente. Fíjate que la ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas debe ser centrípeta. Y la sumatoria de las fuerzas no necesariamente es una interacción verdadera en el sentido de la interacción entre dos cuerpos. Puede ocurrir perfectamente que entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo animado de un movimiento circular uniforme no haya ninguna fuerza que apunte hacia el centro de giro. Podría ser. Lo que tiene que ocurrir es que la suma de todas las fuerzas que actúan apunta al centro de giro. Por eso quiero destacar un mito falso bastante popular que habla de la fuerza centrípeta. No existe la fuerza centrípeta. En todo caso, no existe la fuerza centrípeta per se. Ser o no ser centrípeto es una característica geométrica que transcurre a lo largo del tiempo, o sea, estar permanentemente apuntando hacia un centro de giro. Eso significa ser centrípeto. Pero no existe la fuerza centrípeta per se. Cualquier fuerza puede ser centrípeta. La fuerza gravitatoria, una fuerza de rozamiento, una fuerza que ejerce un violín, una fuerza elástica. Todas esas fuerzas que tienen naturaleza propia, las podemos abordar físicamente, pueden ser y pueden no ser centrípetas, incluso podrían ser centrífugas. Ser o no ser centrípeto o centrífugo es una característica geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es concentrarnos en la fuerza centrípeta de la que hablan muchos textos y destruirlo. Así está mejor. Y volvamos a subrayar. Lo que tiene que ser centrípeto es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Se trata del péndulo cónico. El péndulo cónico es algo muy común y familiar. Imagínate un cuerpo atado por un violín y lo haces circular atado al violín. Eso se llama péndulo cónico. Se trata de un movimiento circular y en principio podríamos suponer uniforme.
¿El centro de giro cuál es? ¿Este? No. El centro de giro es este, ahí, en el centro de la circunferencia que describe el cuerpo. Bien, te hago una esquemita. Tengo que escribir con marcador azul porque se me acabó el marcador negro. En medio de la cuarentena no es sencillo conseguir un marcador negro. Supongo que tendré que recurrir al marcador negro. Bueno, este es el cuerpo animado en movimiento circular. Esta es la circunferencia, esto está en perspectiva. Y este es el centro de la circunferencia. Este no es el centro de la circunferencia, es el punto de suspensión. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Muy bien, como esto lo estoy haciendo acá en las cercanías de la Tierra, la fuerza peso, que es vertical, apunta hacia el centro de la Tierra, no apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Y qué otra fuerza? Y la fuerza que ejerce el violín, el hilo, que lo puedo llamar tensión, y que apunta en la misma dirección que el hilo. ¿Alguna fuerza más? No, ninguna más, solo esas dos fuerzas. ¿Alguna de ellas es centrípeta? ¿Alguna de ellas apunta hacia el centro de la circunferencia? No, ninguna de ellas. ¿Ves que no existe la fuerza centrípeta? Por suerte ya la abolimos. Lo que puedo asegurar es que la sumatoria de estas dos fuerzas sí apunta hacia el centro de la circunferencia. Fíjate, podría elegir un sistema de referencia que apunte hacia el centro de la circunferencia, esto es muy conveniente, y lo llamo eje centrípeto y el otro eje vertical. Esta fuerza no necesito descomponerla, esta sí, porque no apunta en ninguna de las direcciones del sistema de referencia. Y así aparecen la tensión en la dirección del centro y la tensión en la dirección vertical. Yo sé que esta es igual a esta en módulo, porque el cuerpo no cambia de altura. Está siempre girando en el mismo nivel, en la misma circunferencia horizontal. Así que estas dos se compensan entre sí, o si querés se anulan entre sí. La resultante es esta, que efectivamente apunta en la dirección centrípeta. Como ves, acá no hay ninguna fuerza centrípeta. ¿Qué pasa en aquellos casos en que el movimiento no es uniforme? Por ejemplo, en un movimiento circular uniformemente variado. Te lo voy a dibujar en perspectiva. Acá tenés el móvil. Este es el centro de la circunferencia. Y va a aparecer una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Luego, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él no tendrá la dirección centrípeta. Aún así, conviene tener un sistema de referencia con una dirección que apunte hacia el centro y una dirección... Este es un dibujo en perspectiva, así que esta es una dirección tangencial. Luego, a esa sumatoria de fuerzas la descomponemos y tenemos una sumatoria de fuerzas en la dirección centrípeta y una sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Esta será la responsable de que el cuerpo esté animado en un movimiento circular. Y esta será la responsable de que el cuerpo aumente o disminuya el módulo de su velocidad. Y esto ha sido todo. Por supuesto, todo esto lo tendremos que poner en práctica en muchos ejercicios para recién después poder internalizarlo.
Te agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo video.